Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo. Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. Solamente me falta ser presidente del Perú. Bueno, buenos días muchachos, estamos aquí en otro capítulo de Alto en Política. Esta vez estamos con un representante del partido aprista. Renzo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación aquí en Alto en Política. Qué bien, Yeah. Me gusta. Bien. Notarán que no se cayó nada. Eso es justamente lo que te iba a decir. Nos exhibiste. Bien, Alexander. Gracias por la invitación. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están Buenos todos días. en este episodio? Estamos con Renzo Ibáñez, militante del APRA. Mi nombre es Alexander Casas y vamos a iniciar este espacio de Alto en Política, que como lo mencionamos la otra vez, es un espacio para hablar de política, consumir política en alto porcentaje, 100% política, y además también reflexionar, analizar y dar propuestas claves sobre la política actual. Bien, entonces, Renzo, una pequeña presentación. ¿Quién eres? ¿Qué haces en el partido? Claro, actualmente. A ver, bueno, mi formación es de politólogo en la Universidad Católica. Tengo una maestría en gestión pública. Además, bueno, en los últimos años me he dedicado a las comunicaciones. Estuve como productor en Willax junto a Carla García en su programa que se llamaba Políticas. Se aprendió mucho en la televisión. Hago análisis político y además comunicación y gestión social. Y publicidad y marketing también. Y en el ámbito político, en el ámbito del partido. En el ámbito político, en el partido hoy soy un militante más de mi organización. He sido dirigente nacional en algún momento. Candidato al Congreso, con poca suerte, pero seguimos en la brega, en la lucha, y tratamos de interpretar lo que el partido como organización siente, quiere, aspira, y estamos en medios de comunicación como estos, dando la óptica desde los lentes doctrinarios, ideológicos, programáticos apristas. Así que aquí estamos. Bien. No soy ningún vocero oficial, pero soy un militante que, como te digo, puedo interpretar el sentir de los compañeros. Bien, y un poco acompañando el sentido de los compañeros, vamos a hablar un poco sobre el APRA. Vamos a empezar hablando sobre el APRA. ¿Cómo está el APRA en la situación actual? ¿Cómo se ve? ¿Se ve fortalecido? ¿Tiene miradas de postular a la presidencia? A ver, quiero decir en principio que estos años de ausencia en el Parlamento, entre comillas, de la política formal nacional, porque nosotros no nos hemos ido nunca, siempre hemos estado permanentemente, a pesar de que no hemos tenido presencia institucional interna dentro del Estado, vale decir Parlamento, Ejecutivo, con muy pocos gobiernos locales, pero siempre con una presencia activa mediante los compañeros, mediante la gente con experiencia y por supuesto también los nuevos, la nueva hornada, como se dice, ¿no? Entonces siento que hay un extrañamiento por parte de un sector de ciudadanos que ven que debido a la ausencia de un líder tan impactante e importante como Alan García y un partido que ya no ha vuelto al Parlamento, las cosas como que se han desordenado en el país, ¿no? Hemos tenido la cantidad de presidentes que hemos tenido, a trompicones uno tras otro, crisis económica, recesión, falta de liderazgo. Y son cosas que creo, nuevamente, para un sector importante de peruanos, se deben a la falta de presencia de partidos políticos con cierta experiencia, con cierta expertise, con cierta... Bueno, ha vuelto el APRA, ha vuelto el Falta PPC, de partidos, ¿no? Creo que están sobrando ahorita, ¿no? Como 35, partidos 40. políticos, no sé si son los que sobren, ¿no? Creo que son organizaciones políticas con dueños, con logos, con ciertas formalidades, Jurado Nacional de Elecciones, con presupuestos, ¿no? Y con muchísimos intereses más que militantes. Entonces, ¿Qué diferencia el APRA a estos nuevos partidos? ¿Por qué la gente debería darle nuevamente su voto en estas elecciones al APRA? bueno, primero por todo lo que ha visto, ¿no? Soy ciudadano consciente, ¿no? Un ciudadano informado, sabe que vivimos en una crisis política enorme. Y además porque creo que las soluciones y los problemas del Perú no son un problema social, económico, en fin, ¿no? Son un problema particular, principal, esencialmente político,
¿no? ¿Por qué? Porque es un problema de entendimientos, es un problema de proyecto histórico, es un problema de mirada a largo plazo y eso se hace con política. Pero porque la eso... democracia, perdón, para terminar esta parte, la democracia por lo general nos hemos mal acostumbrado a que es patente de corso para la discrepancia y parece que la polarización es el único idioma que conocemos. Y a pesar del oxímoron, porque el idioma se supone que implica comunicación, pero no, estamos en permanente tensión y insulto. Pero la democracia también da patente de corso para el acuerdo, para la concertación, para el pacto incluso, ¿no? Que es una palabra a veces un poco maldita en el argot político peruano. Pero por eso a eso justo iba mi comentario, ¿no? También requiere de líderes y representantes y voceros idóneos, ¿no? Porque como corresponde. pueden poner a cualquier personaje a liderar o de repente a representar a un partido político de trayectoria. Lamentablemente los partidos políticos no tienen, y tú lo acabas de mencionar, no tienen, o a partir de la desaparición de sus líderes históricos, comienza a generarse un desorden. Me imagino que eso va a pasar en el fujimorismo también muy pronto. O sea, se va a ver todo este desorden también dentro del Yo creo que hay contextos, ¿no? También, ¿ah? Yo creo que hay contextos. Para terminar, la idea de por qué nos extrañan en un sector y por qué creo que es importante que los partidos vuelvan, porque son partidos que, uno, tienen doctrina, es decir, tienen principios esenciales que no cambian con el tiempo. Tienen ideología porque analizan un contexto social, político, histórico y en función a eso sacan soluciones. Y tienen programa porque esas soluciones son bastante concretas. Y por supuesto buscan el poder. Eso no existe en la mayoría de organizaciones políticas. Lo único que existen son coyunturalidades, existen tensiones de poder, pero sin ningún proyecto histórico. Entonces, eso es fundamental, eso es importante, porque eso implica también una discusión, una discrepancia, tensiones internas, gente que tiene pareceres, se delibera permanentemente. Y a veces eso es un poco más complicado de ordenar, porque, claro, los partidos condeños dicen, señor, viene el señor Acuña, dueño de Alianza para el Progreso, y dice, acá se hacen las cosas así y asá, ¿no? Viene el partido del otro y viene y se hacen así y todo está bien porque va a caminar, porque tienes una sola dirección. Entonces, pero las democracias cuestan y se complican, ¿no? Entonces, yo creo que es importante volver a valorar los movimientos políticos porque tienen justamente estas condiciones, estas características que son esenciales para avanzar en democracia. Bien, pero aquí hay dos cosas, ¿no? Te dice la gente extraña a los partidos políticos de trayectoria porque bien, tienen principios. La gente con cierta información, con conciencia, ¿no? Social y política. Que también se requiere que los partidos políticos tengan sus principios ideológicos, tengan su estructura organizativa de manera adecuada, ¿no? No es solamente el que tiene plata viene y decide tal cosa, porque eso ya no es un líder político, eso es un dueño de un partido político. Pero los partidos que han gobernado, caso LAPRA, caso Acción Popular, requieren también ciertas autocríticas. ¿Cuál sería la autocrítica en este caso de LAPRA? Digamos en su segundo gobierno. No dudes, Alexander, de que autocríticas hay permanentemente. Lo que pasa es que a mí no me corresponde hacer autocrítica porque para eso están nuestros adversarios, nuestros amigos y abundan un montón. Así que eso es lo de menos. Lo que sí te puedo decir de que sí hemos demostrado ser autocríticos porque entre el primer gobierno y el segundo se demostró que hubo una reflexión. Entonces, yo me quedo con eso siempre. Si puedo decir algo de los últimos tiempos es que hay que a veces valorar al adversario y sobre todo al enemigo político, porque el adversario es aquel con el cual discrepas dentro del ámbito de la democracia, ¿no? Entonces el adversario es un adversario legítimo. El enemigo no solamente es enemigo tuyo dentro de la democracia, sino es enemigo de la democracia en sí misma. Entonces nosotros creo que no hemos valorado bien al enemigo como tal. Porque creo que eso sí es una enseñanza y una autocrítica general a nivel social, nacional, ¿no? Donde la autocrítica no solamente debería verse en el espacio político, sino también en el espacio mediático, social, periodístico, cultural, intelectual, en la representación. En fin, ¿no? La academia, ¿no? La representación nacional. Tiene que ser una lectura colectiva del Perú, ¿no? Entonces, sí creo que los enemigos de la democracia fueron, y los irresponsables sobre todo, ¿no? Fueron muy inteligentes. IDL, por ejemplo, ¿no? Ciertos ONGs que fungieron de partidos políticos. Y claro, a ver, Gorriti no le interesa o no quiere ser político porque no le interesa, porque tiene poder por otro lado.
Porque la democracia contemporánea tiene un gran reto, ¿no? Hacer que sus parlamentos vuelvan a ser representativos, pero lamentablemente hay otros espacios que tienen mayor poder, ¿no? Los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Que han tenido demasiado impacto en la democracia local. O sea, yo me acuerdo cuando pasó lo de Merino, ¿no? Claro. Era un aconchabamiento enorme, una suerte de sentido común que se habían hecho en función a ¿qué? A los medios de comunicación, a una circunstancia particular también, ¿no? ¿Usted cree que las marchas de Merino fue por los medios de comunicación? Sí, sin duda, ¿no? Hubo, por supuesto, un sector de gente que estaba indignada porque no quería que saquen a su representante, pues que era el lagarto Vizcarra, ¿no? Pero es cierto que si no hubiera habido todo este efecto incendiario, carbonero, de los medios de comunicación y de cierto sector del país que no era nada izquierdoso, ¿eh? Por si acaso, yo conozco un poco de la publicidad, pero habían agencias de publicidad totalmente metidos en el tema. Estaba el gerente del BCP. Sí, ya. Impulsando que la gente vaya a marchar. Fíjate tú, mira la generación del Bicentenario con quién marchaba. Con el nada menos que el señor Ferrari, si no me equivoco. La señora Elena Conterno, recontra popular la señora, ¿no? O sea, no me venga. Y aquí viene un tema de lo que recogen como dices tú, los adversarios o los enemigos políticos de la democracia, ¿no? Que son los antis, ¿no? Así Recogemos es. Los antis. O sea, a lo que voy es que fueron muy poderosos y entendieron que había que ir por la parte cultural, redes sociales, Twitter, polarización y a destruir. Entonces el problema de los partidos políticos es que, uno, tenemos que entendernos y eso se ve mal, y en segundo lugar que tenemos que construir, que es difícil a comparación de destruir. Entonces no es nada fácil y encima la gente no nos quiere. ¿Por qué? Porque, a ver, así como tenemos la economía informal, el Perú también políticamente tiene una genética informal. Nunca nos han gustado los partidos políticos. El único partido que más o menos que tiene 100 años en la historia del Perú es el APRA y que vive hasta ahora, ¿no? En otros partidos tienen 200 años, 150 años. El siglo XIX estuvo lleno de caos, ¿no? De tensiones entre el liderazgo, los militarismos y no hubo potencia para construir. Pero lo que pasa es que también recordemos de que Vizcarra aprovechó esa oportunidad. Justamente por eso. Y los antis, ¿no? Así es. Por eso digo que él cerró el Congreso, ¿no? Con golpe de Estado. Con golpe de Estado, efectivamente, que también pienso lo mismo, ¿no? Cerró el Congreso con golpe de Estado, puso a los partidos en contra de la población, dando discursos en contra, ¿no? Planteando ese tema del referéndum justamente también para ir... pero todo fue... Pero el primer paso fue plantear el adelanto de elecciones, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, esos temas son los que se aprovechan la gente de los antis. Pero ¿y tú cómo vives con los antis en las redes sociales? Obviamente, como aprista, me imagino que haces una opinión y la gente te golpea. Pero es así, pues. O sea, un aprista nunca la ha tenido fácil desde 1930. Entonces, hace poco tuvimos nuestro aniversario, 94º aniversario como Partido Aprista Peruano, porque el centenario fue el movimiento aprista como movimiento continental del año 24. Pero nunca ha sido fácil, pues, porque hemos venido con ideas, con ganas de discrepar con las personas que creen que vivir así en el caos está bien, y siempre han habido de esos. Este país siempre ha sido un país irreconciliado e irreconciliable aparentemente, pero los políticos tenemos la virtud de ser entusiastas, optimistas en el futuro y queremos cambiarlo. Entonces eso genera tensión en la gente, ¿no? Y aprista ya debió morirse hace 50 años. O comienzan pero a no, ¿qué hacen nuevos apristas? Y no, claro, y maldito y corrupto y toda la cantaleta de estupideces que dicen y que repiten como loros. Y uno tiene que ir y hacer las clarificaciones correspondientes, ¿no? Pero hay que tener consistencia emocional, ¿no? Tú sabes, Alex, que hacer política en este país implica mucha consistencia emocional, psicológica, por supuesto, lectura de la historia del país, conocerlo, que nada te impacte, que nada te sorprenda, sin perder la capacidad de indignación. Y en función a eso, ¿qué opinas ahorita sobre el tema del ministro del Interior? Mira, vamos a hablar un poco, vamos a meternos un poco al lado de la situación, la coyuntura nacional. A ver, ¿qué está pasando? ¿Lo sale o no sale el ministro del Interior? No podemos escapar de la coyuntura. A ver, Juan José, yo me lo he encontrado en las elecciones, por él postuló también al Congreso, me parece que por PPK postuló el 2011 o 16. Y él es amigo de mi hermano de la universidad. Yo lo conocí ahí en las... Estamos hablando de Juan José Santibáñez, así es. Juan José y la gente dirá quién es Juan José. Sí. ¿Ya?
cevichón, le decían. Ya. Bueno, él es un tipo inteligente. Es un tipo inteligente. Me parece que ha fallado por bocón. Pensando en él como político, ¿no? Siento que es un tipo que tiene necesidad de hablar mucho. Segundo lugar, Dina está en problemas. Ajá. Y ya el fiscal de la Nación ha abierto una investigación preliminar y eso implica que los actos anteriores, donde correspondía, en los niveles de investigación anterior, han tenido que encontrar algunas contundencias. Eso no creo que le haya gustado a Dina, no le haya gustado al gobierno y tampoco creo que les haya gustado a sus aliados que la sostienen, ¿no? Porque existe una estabilidad precaria a nivel democrático justamente porque hay un entendimiento entre bancadas en el Parlamento y la señora a quien no van a vacar. Entonces necesita un escudero y el que ha estado dispuesto a hacerlo es justamente Juanjo Santibáñez, ¿no? Que creo que ha tenido ciertas claridades, ciertas contundencias en contra de la caviarada, siendo que ha sido bastante severo e incluso hasta valiente para verlo del tema, por ejemplo. Disculpa, Renzo, ¿qué es caviar? ¿Qué es caviar? ¿Qué es caviar para caviar, ti? Claro, Caviar. ¿qué es caviar? No Es que es una palabra no te muy... sale la palabra porque... No, me traba ahí. No, es que caviarada. La caviarada. Ajá, ¿qué es? Caviar, de caviar, ¿no? A ver, caviar es un sector político de la población que no está relacionado necesariamente con una organización política, pero sí es un sentido común y es una coordinación de personajes que son sumamente antidemocráticos. Tienen como acto fundamental la superioridad moral, ¿no? Okay. No se permiten debatir de igual a igual con otros a quien no les gusta porque los tratan como organización criminal. Se ponen en coturnos morales y te miran de arriba hacia abajo como si ellos fueran los únicos, como si hubiera pues como si fueran Jesús de la política, ¿no? Tienen muchas relaciones con algunas ONGs, en particular como IDL. Tienen un discurso profundamente anti, ¿no? Antiapristas, antifujimoristas, anti todo lo que les afecte en sus intereses de grupo. Comenzaron como parte de la sociedad A, B, ¿no? Socioeconómicamente hablando, con determinadas universidades como la Católica, pero eso se ha ido ampliando y el concepto ha ido ampliándose también y modificándose, ¿no? Se hablaba de la izquierda champán, ¿no? De la izquierda iPhone, ¿no? Que esta izquierda, esa gentita blanca que se siente socialmente comprometida. Sí, pero no, yo creo que eso ha cambiado. Yo creo que ya estamos hablando más de intereses, ya ni siquiera ideológicos, porque hay caviares de derecha y de izquierda. O sea, a ver, por ejemplo, no sé, Rosa María Palacios no es muy de izquierda, incluso tiene tensiones con Sigrid Bazán, pero comparten una sola lógica, que son profundamente antiapristas, antifujimoristas. Con tu amiga Sigrid Bazán. ¿Y no crees que ese anti es por todo lo que se ha venido desarrollando en el país en los últimos años? ¿Y ellos acaso no tienen responsabilidad en lo que ha pasado en los últimos años en el país? O sea, a mí me responsabilidad puede tener un periodista? Por supuesto, un montón. A ver, los periodistas y ustedes que son comunicadores tienen un montón de responsabilidad en esto, porque tienen predicamento, tienen presión, tienen capacidad de poder convencer a las masas, así como lo tienen los políticos. Entonces acá hay que decir las cosas como son. Lo que ha pasado en el Perú es un problema que tiene múltiples factores. Uno de ellos es el factor político, pero los políticos no hacen nada si es que no tienen justamente el impulso de los medios de comunicación, que son los que le dan alas, le dan vuelos, le dan masa. Por eso es que IDL ha tenido una... Pero por supuesto, el señor ONG, Carvalho en RPP, la señora Rosa María Palacios, el señor Álvarez Rodríguez, que ahora lo veo que se ha dado cuenta de que las cosas no van por... Su programa de televisión. Y se ha dado cuenta de que ahora tiene que ponerse en regla. El señor Marcos Cifuentes, me vas a decir que no tiene una profunda injerencia en la psicología de los bebés en el país. Claro que sí, por supuesto. La palabra tiene poder. El señor Curwen, que profesa una ignorancia supina sobre muchas cosas, pero habla con voz de locutor, entonces parece que hablará cosas simpáticas. Que es justamente lo que tratamos de generar con este espacio, ¿no? Que
Estos espacios que se han generado, estos podcasts que se han generado más de gente, inclusive hasta actores, ¿no? O gente del espectáculo criticando la política, ¿no? Pero claro, son los nuevos poderes de facto. O sea, a ver, Evelyn Ortiz, gente de Mil Oficios, Charito, ¿qué? O sea, ¿su opinión no vale? Sí vale. Y han tenido opiniones irresponsables. Entonces ellos también tienen que asumir. Todos tenemos, porque esta sociedad avanza en conjunto. O sea, los políticos no son de Marte, no son de Venus, no son de un planeta lejano. No son tan peruanos y tan limeños y tan huancaínos como nosotros. Entonces, y encima no son políticos, o sea, entran a la política porque vienen de solamente a cuestionar y claro, entonces dicen, los políticos tienen la culpa. No, señores, todos acá tienen vela en el entierro. Por eso es que siempre viene este señor Jaime Chinche y pone su cara de Platón, ¿no? Entonces, es que una cosa es hablar de la política y otra cosa es vivir en política, o sea, militar en un partido político, saber cómo funciona realmente. Lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Todas las peleas internas de un partido político hay que vivirlas para recién decir esto es el camino. Claro, hermano. ¿No es así? O sea, la diversidad de meterse en un partido político. Y buscar soluciones, coordinar entendimientos, tratar de buscar concertación, ¿no? Cosa que por supuesto no le gusta y no lo van a hacer porque les da flojera, porque se sienten bien haciendo podcasts, no lo digo por ustedes. Pero sí, gente que va pues al ataque y qué chévere se sienten, y, ¿no? O sea, tienen la solución a flor de piel y hablan desde su micro, desde su escaño virtual. Y no, pues la política es más, pero se atreven a hablar de política, y digo se atreven porque además lo hacen de una manera destructiva, ¿no? Todos tienen, a ver, esta es una gran paradoja, ¿no? A ver, hacer política no es para todos en términos de que tiene que haber vocación, ¿no? Claro, la vocación la puede tener cualquier persona, pero todos a la vez hablan de política y no todos la entienden, ¿no? Entonces, es la gran paradoja de la política, ¿no? Se parece mucho al fútbol, ¿no? O sea, todo el mundo puede hablar de fútbol, todo el mundo dice, oye, puta, la patada. Todo cuestiona claro, al cuestiona, equipo, pero oye, aguanta, el entrenador de fútbol, los comentaristas especializados, la gente que sí ha estudiado son aquellos que tendrían mayor capacidad. Sin embargo, no puedes decirle a alguien, oye, no opinas de fútbol. ¿Por qué no? Pues porque es parte de su vida, derecho de opinar. Se siente vinculado a ella, y por supuesto la democracia tiene que seguir siendo así, ¿no? La democracia es para todos. Y porque su voto vale. Así es. Y el político tiene que entender por qué vale, porque además tienes que aceptar cuando pierdes, sí, ¿no? Los caviares nunca pierden, ¿no? Y además, como no se meten directamente, creen que van a tener títeres permanentemente. Así tengan un 2%. Para tener el mismo entendimiento, por lo que he entendido, la crítica hacia estas personas caviares es que entran en política, hablan de política, pero no quieren participar. No deciden porque creen que lo pueden hacer. Algunos sí entran con, ¿no? Está la señora Susé Paredes, la propia Siri Bazán, que se anima. Bueno, gente que ha hecho política también, ¿no? Se ha metido en un partido político en algún momento. Pero los caviares no son solo estos operadores políticos, ¿no? Están en medios de comunicación, tienen sentidos comunes, se sienten muy, no sé cómo decirlo, muy decente, ¿no? Antes en el siglo XIX se le decía la decente a los sectores oligárquicos. Digamos que son muchos espacios en donde están, donde opinan, donde tienen sentidos comunes, pero yo creo que sí hay coordinación, ¿no? O sea, yo sí me imagino... Coordinan entre ellos. Claro. ¿No? O sea, yo sí me imagino en algún momento... O sea, me imagino el chat de WhatsApp de Rosa María Palacios Gorriti. 3 y 4. ¿Tú crees que de verdad están coordinados todos ellos? Ellos están en... ¿Qué pasa? Es que no tienen un grupo de WhatsApp. A ver, o sea, yo tengo yo me comunico con Alejandro. No seas ingenuo. No, o sea, lo que me dijiste es un grupo de WhatsApp Rosa de María, todos los... No, de todos los caviares no. Estoy hablando justamente de... Ya sonaba un grupo de WhatsApp de caviares. No, pues, no. No, pero de que tengas un número, sí. Es como la canción esta de Leslie Show, hay niveles. No, pues... Hay grupos y grupos. Claro, pero estoy seguro que hay un grupo, de todas maneras, de WhatsApp, de Cateriano, Rosa María Palacios y Gorriti, ¿no? Oye, mira, estos fujimoristas, qué asco que son, que no sé qué. Oye, mira, estos apristas, qué asquerosos. Oye, mira. Esto va a salir de tal. Esto va a salir, que no sé qué, claro. Hay que atacarlo, hay que preparar el hashtag para atacarlo. Claro. Hay que preparar la imagen, hay que preparar el meme, hay que preparar el meme. Si yo coordinado contigo, cosas no van a coordinar. O sea, existen, ¿no? Existen y han tenido un poder enorme, a través de sus ONGs, de su capacidad para poder tomar instituciones mediáticas. Por ejemplo, la señora esta, la colombiana, Clara Elvira Ospina, ¿no?
Clara Elvira Oscura, ideológicamente comprometida con sectores caviares de izquierda, ¿no? Entonces ella tenía, por ejemplo, ella incidió un poder enorme a nivel electoral cuando sacó esta nota contra Keiko Fujimori a días de la segunda vuelta, ¿no? Yeah. Entonces, eso, por ejemplo, es imperdonable, ¿no? Esa señora, de verdad que... Y ahí pasa el tema ya. ¿Y cómo es que los que hacen política, los que vienen de partidos políticos tradicionales, que saben que tienen que pelearse contra los antis, contra los caviares, cuál es el mecanismo, qué estrategia o qué deberían de hacer? Porque yo veo que los partidos también están dispersos, ¿no? Bueno, fortalecerse internamente, ¿no? Escoger a los mejores cuadros, los dirigentes que puedan, buscar que los partidos políticos sean accesibles a gente que realmente tiene cierto valor. Conversábamos ahora les mandamos un saludo a una gran amiga nuestra que estudió en el extranjero y qué sé yo, ¿no? Entonces hay gente como ella muy valiosa, que entiende la política, que es comprometida, pero claro, o sea... pero no se atreve y no vas a esperar que ellos lo hagan porque, bueno, ya hicieron su sacrificio por otro lado y no todos son políticos, pues, no todos aquellos que hacen política son políticos. Mira lo que te estoy diciendo. Sí, no pues, todos tienen la vocación, la piel de hipopótamo, ¿no? Entonces, hay que convocar porque el Estado peruano, la política peruana merece que tenga gente con nivel. Pero Renzo, ahí no me vas a dejar discrepar en ese tema. Lamentablemente, los partidos políticos, en esta intención de buscar los próximos candidatos, por ejemplo, para los diputados o congresistas, que se va a ampliar el número en el Congreso, y está bien, o para los gobiernos regionales y locales, en algunos casos tienen que reciclar gente que ha estado en otro partido político. Sí, pues. ¿No? Y lamentablemente y más eso ahora que hay 40 partidos políticos van a pelearse por los cuadros. Sí. Ya se han peleado, ya. Pero bueno, ahí quedó, porque creo que ya pasó la fecha ya para lo de... Para los no, para todavía... Bueno, para los invitados no, pero para los militantes sí. Y hablando de estos cuadros, ¿qué cuadros cuenta el partido aprista, ¿no? Actualmente. Hay un montón, afortunadamente. ¿Como quiénes? ¿No? ¿Como quiénes? A ver, vamos a hacer ¿quiénes irían a la presidencia? Un pequeño recuento. Ahí también hay un montón. A ver. ¿no? Está mi querida amiga Carla García, por ejemplo, que es un cuadrazo enorme. Además, tiene una candidata a la presidencia. Pero por supuesto, claro que sí, me encantaría además que sea ella. Está el compañero Jorge El Castillo, que ya anunció además su candidatura. Está el compañero Hernán Garrido Leca, que ha anunciado su candidatura. Sé que tenía intenciones también de anunciar su candidatura Aurelio Pastor. Y presidenciales están como el compañero Roque Benavides también. Presidenciables también, aunque no sé si llegó a inscribirse, no creo, mi compañero Humberto Abanto, por ejemplo. Yeah. Presidenciables a nivel de jóvenes, por ejemplo, está Úrsula Silva, está Evelyn Orcón, ¿no? Tienes a mi compañero Enrique Valderrama, Jaisen Espinosa, quien conoces, ¿no? En fin, una serie de compañeros que tienen, de Carla, ¿no? que tienen muchísimo nivel político y sobre todo una visión holística, integral de la historia del Perú y lo que se puede hacer, ¿no? ¿Y tú, Renzo? A mí sí me gustaría postular a diputados. Me gustaría ser representante de Lima para los intereses populares y defender ahí la democracia con mucha fuerza, con pasión, como creo que ¿Y qué es lo que consideras que debería de cambiar en estos momentos en el Congreso? Si tú estuvieras ahí, ¿no? A ver, yo creo que al Congreso le falta un liderazgo y responsabilidad política. A propósito, por ejemplo, de los Santibáñez, ¿no? Te decía que me parecía un buen tipo en el sentido de que fue muy valiente, tenía las cosas claras, pero lamentablemente la señora presidenta pues tiene sus problemas. Él ha querido asumir como chaleco esos problemas, pero tenemos un problema enorme en el país, que no son los problemas de Dina, porque son los problemas del Perú, que es el sicariato, la extorsión, la muerte, la delincuencia, que nos ahoga psicológicamente, y con eso un país no puede crecer, pues, ¿no? Con miedo tú no creces, ¿no? Una de las grandes libertades que anunció en un momento Franklin Delano Roosevelt, a propósito de las 4 libertades, era la libertad de vivir sin miedo. Eso a propósito de los totalitarismos, pero hay un totalitarismo que no se instala en el poder ejecutivo de una nación, que se instala en la calle, que son justamente
las organizaciones criminales, los delincuentes, el narcotráfico, las economías ilegales que van tomando fuerzas, la minería ilegal. Fíjate lo que está pasando en La Libertad, ¿no? A propósito del señor Acuña, porque digo, oye, este señor cuánto poder tiene y probablemente no le pase nada. Ojalá le pase algo electoralmente y que la gente se dé cuenta de que este sujeto, pues en verdad, no ha traído ningún progreso, ¿no? Me da pena La Libertad porque ha sido la cuna de Víctor Raúl ahí en la Torre y todavía hay un gran grupo de compañeros que siguen resistiendo y seguramente volveremos a tomar las instancias que corresponden, pero mira cómo está, ¿no? La Libertad como región y cómo ha sido tomada por el sicariato, por las organizaciones criminales y por la minería ilegal, ¿no? Todo lo que tiene que pasar a pesar de la riqueza enorme que tiene esa región. ¿Y se debe modificar esta ley o no? Tú como si fueras diputado. Sí, lo haría, por supuesto, claro que sí, hay que elevar las penas, hay que dar un efecto shock psicológico, pero esto no se va a acabar por una ley en el Congreso. Esto se tiene que acabar con una concertación política, por supuesto. Pero igual claro se requiere una ley, ¿no? Sí, claro que sí. Porque la gente dice, no, es el encargado, el responsable es el ministro del Interior, pero el Congreso, a eso voy, o sea, ¿cuál es tu...? No, el Congreso, por supuesto. Uno, está lo del tema de esto que se ha denominado terrorismo urbano, ¿no? Que va a ser un bálsamo, creo que como shock psicológico está bien, hay que, por supuesto, subir las penas en determinados delitos. Creo que hay que tener también potencia en el discurso político y en la defensa, ¿no? Porque a mí no me parece tan mal esto de lo de la organización, de que los señalamientos se hagan con los abogados, porque, por ejemplo, el sector caviar, que es muy robespierriano y les gusta vivir en épocas del terror, cuando ellos tienen el poder, pero cuando no están en el poder, sienten que todavía tienen la fiscalía, entonces dicen, ya, allanamientos, y ellos no están pensando en los allanamientos de los sicarios, ellos están pensando en los allanamientos de los fujimoristas, de sus enemigos y de cómo no seguir poniendo contra las cuerdas a la política. Y claro, ahí los incautos avanzan, ¿no? Entonces, pero porque además hay una cosa bien fácil, ¿no? Si es que hubiera efectividad, la fiscalía iría con abogados de oficio. Y en segundo lugar, cuando tú llegas a una casa a allanar, hasta que venga el abogado, todo se paraliza, pero tú ya tomaste la casa. Lo que no puedes hacer es revisar. ¿Crees que lo que decían ayer es que, y Avanta también lo decía, mencionaba ayer, creo que un tema es que el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, en este caso, por decirlo así, para ser exacto, disculpen, el Ministerio Público no quiere acatar. No quiere acatarlo, entonces quiere demostrar de que es una cosa del Congreso, que es un problema, ¿no? Que no se puede, que así no es, entonces hacen allanamientos estúpidos, no torpes, tontos, entonces, claro, dicen, este es el problema de la ley, porque justamente lo que quieren es trabajar eso, ¿no? Psicológicamente, Entonces falta, por ejemplo, una pelea Congreso, Ministerio Público. En el Parlamento falta gente que pelee con claridad las ideas, ¿no? Primero. En segundo lugar, el problema de la inseguridad ciudadana en el país pasa, uno, por una íntima relación y coordinación entre policía, fiscalía, operadores de justicia en general, poder judicial y, por supuesto, una implementación, mejora, engordamiento, ¿no? de la inteligencia, porque el crimen organizado no lo puedes atacar sin inteligencia. Ahora, es cierto que todo esto tiene que ir de la mano con la población que tiene que apoyar, que apostar, pero para eso la población tiene que sentir de que el Estado está avanzando y necesita, por supuesto, crecimiento económico, convocar inversiones, generar confianza. Es decir, porque si tú solamente atacas un problema, los otros problemas siguen en el fondo. No quiero decir con esto que me adhiero a las palabras falaces y torpes de la presidenta de la República que dice que la falta de trabajo genera problemas de inseguridad. Es cierto que hay un poco de eso, tampoco vamos a negarlo, pero a ver, no es el tema, ¿no? O sea, uno necesita hacer crecer el país porque necesitas darle confianza, entusiasmo, que exista, digamos, horizonte, que la economía esté rebosante, esté bollante, y eso hace que la población sea también tu aliada. Pero también se requiere de este trabajo articulado. Hace poco hablábamos, por ejemplo, el Acuerdo Nacional
Nacional desapareció, ya no existe. El Acuerdo No existe, o sea, Nacional. existe Ya formalmente, fue, ¿no? ya Pero debería ser una hay. instancia y mucho más... Para elaborar las políticas, para plantear, para sentarse y decir, oye, ¿qué estamos haciendo todos los actores políticos? Mira, sería una instancia mucho más interesante si que fuera más autónoma, ¿no? Pero la verdad que se junta solamente y depende, creo que, del Ejecutivo en Sí. sus convocatorias, pues... Y por eso es que ahora está desaparecido. Claro, nosotros en el año 31 teníamos una propuesta que se llama el Congreso Económico Nacional, ¿no? Que era una suerte de acuerdo nacional, pero donde se iban a representar el Estado, el trabajo y el capital. Es decir, trabajo con sus sindicatos, sus líderes. Era como la sociedad, claro, ahora se ha diversificado la sociedad, ¿no? Entonces estaba mucho más subdividido en pocos estamentos. Pero yo creo que sí debe haber una instancia de convocatoria y que sea además ejecutiva, que tenga poder de veto, en fin, ¿no? Que pueda coordinar, que pueda tener algunas funciones importantes. Creo que sí es vital. Oye, pero siento que lo de Santibáñez queda siempre en el tintero, que como que es una cosa así y luego nos pasamos a otro tema. Lo que Pero pasa es yo creo que el señor debería renunciar y lo debería censurar. ¿No lo debería? Al final, ¿Lo sí. censuran o no lo censuran? No lo van a censurar porque Tienen los necesitan, votos. sí, ¿Cómo no tienen es los bien votos? difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te digo, hay esta suerte de entendimiento entre, incluso tácito, no sé si se habrán reunido para ver eso específicamente, pero saben que, a ver, tienen una dependencia existencial, como ¿no? decías tú, ya. El gobierno y Bien, ahorita el Congreso está discutiendo el tema del colegio de politólogos. Tú que eres politólogo, ¿qué piensas? ¿Debe haber colegio o no debe haber colegio? En principio, para mí los colegios... Ahorita estamos en debate, ¿no? A ver, los colegios, estas agrupaciones de profesionales son importantes en la medida de que puedan garantizar cierto perfil, ¿no? Pero sobre todo para determinadas carreras que tengan que ver directamente con la integridad física, ¿no? Es psicológica, o sea, directamente. No, o sea, no va a estoy hablando de los funcionar. psicólogos, los médicos, los estructuralistas, los arquitectos, los ingenieros, los abogados de alguna u otra manera, porque tienen que ver íntimamente con eso. Pero un colegio politólogo, no sé si es muy importante, sí que debería Pero estar en vez de una discusión sobre el tema de seguridad ciudadana, el tema O sea, de la hay censura al bastantes. ministro. Hay bastantes foros. Ahora, lo que sí te puedo decir es que si el colegio politólogo va a servir para democratizar la ciencia política, me parece estupendo, porque siento que la ciencia política está tomada por un sector político. También, bueno, interesante lo que acabamos de hablar, un poco sobre el tema de la coyuntura, sobre el tema de quién, hacia dónde aspira Renzo. Entiendo que ahora el APRA ya está viajando, están viajando ustedes, ¿no? Están viajando a un poco a fortalecer las bases. Siempre viajamos. Mi vida desde que tengo 17 años ha sido viajar por el Perú. Todo militante lo hace porque tienes relación con los compañeros, porque llevas un poco el discurso aprista, haces un trabajo de formación, ¿no? de polémica. Entonces, Y el trabajo de un aprista, de un compañero en general, es ir visitar las bases, visitar a sus compañeros. ¿Y ustedes en este viaje están haciendo alianzas o se ven haciendo alianza o no? ¿Alianza en qué Para las sentido? elecciones. ¿Con otras agrupaciones? Un efectivamente. poco difícil, ¿no? Creo que el APRA debería ir con sus banderas, con su pasado, con su ideología, con su doctrina bien marcada y convocar más bien a gente que ¿Quiénes son los últimos convocados del APRA? Puedo decirlo así. no tengo una lista en este momento, por eso le correspondería más bien a la dirigencia. Yo no soy dirigente, como comprenderás, pero siempre Pero, hay esfuerzos particulares como militantes de tratar de convencer a buenos ciudadanos de que entren en política y si se puede convocar, se convoca, ¿no? Por ejemplo, estaba un almirante Tello el otro día en una reunión que estaba muy cerca de nosotros. El almirante Tello fue héroe de Chavín de Huántar y probablemente lo invitemos. ¿Y han logrado ustedes captar un poco más el tema de jóvenes? Hace poco lo vi a Gese también en un diálogo sobre juventudes de la política. Bueno, nosotros ¿no? ya no estamos tan jovencitos. Sí, bueno, nosotros no. Pero, digamos, estamos en la bisagra ahí, ¿no? Tratamos de... ¿Y han logrado? Usted ¿Qué cosa? ¿Que hay captar este espacio juvenil? Sí, hay bastantes jóvenes en el partido. A ver, los partidos políticos tampoco son ahora las organizaciones de moda, ¿no? No somos Instagram, pero... sí. A ver...
Pero tiene mucho pegado, siempre hay espacios porque a ver, la política en general es umbilical, ¿ya? En general. O sea, a ver, tus pareceres políticos son lo que desayunas, lo que almuerzas, lo que cenas en casa, ¿no? Okay. Tú eres un poco aprista, fujimorista, izquierdista, comunista, Pero igual te mantienes todo el día pensando como tu papá, cómo desayunaba contigo, a quién insultaba cuando leía el periódico, en fin, ¿no? Entonces, probablemente tú vengas de una familia exopopulista. No, igual que yo, pero comprenderás, entenderás que la mayoría de gente de Acción Popular, de la APRA, de izquierdas, por lo general viene de familias que también han cultivado esas ideologías. Eso es normal y, digamos, se apela un poco a la familia aprista para que convoque a sus jóvenes y claro, ahí darles finalmente el barniz que corresponde. Pero hay muchos chicos. El otro día, por ejemplo, hubo en una reunión en donde se presentó Jorge el Castillo. En el Club de la Banca y Comercio había bastantes empresarios y bueno, se hablaba de esto de la reconciliación y la necesidad de buscar entornos de concertación. ¿Reconciliación con quién? No, reconciliación con... A ver, este es un país que está polarizado, ¿no? Nadie va a negarlo. O sea, lo polarizado es algo que no se quiere entender. Que el APRA se reconcilice con el Perú. Es que nosotros nos hemos reconciliado, nos hemos peleado con el Perú. Me refiero a una reconciliación nacional. Ok. O sea, todos. ¿no? Todos. Sentarse a dialogar. Pero ahora que tú hablabas del tema de que los partidos... Bueno, te quería contarle que habían dos jóvenes que hablaron, que tienen menos de 30 años y hablaron y lo hicieron estupendamente bien y hablaron a nombre del APRA. Ya, pero acá hay un tema que tú has mencionado, el tema de la generación. Mayormente son las familias las que involucran y todo lo demás. Hay una crítica también al tema de los apellidos. ¿No? Como tú eres depende ¿crees cómo. que eso le pueda pasar eso a la APRA, en este caso específico, gente? ¿Con Carla te refieres? Sí, efectivamente. No, pero en el caso de Carla, bueno, a ver, aquel que lo puede ver desde lejos y una persona desinformada probablemente, ¿no? Pero quien ha visto el actuar de Carla en los últimos años, que además se metió al APRA cuando su papá se murió. Ojo, o sea, la supuesta vara ya no estaba. En segundo lugar, es una persona que se ha comprometido con su vida militante al 100% y en tercer lugar no tiene padrinos. Es decir, ella se ha sometido a todas las elecciones que ha podido. Internas. Y ha ido, ha buscado sus votos, se ha comprometido con las bases, ha ido, comunicado. Es decir, es más, en su programa también ha hecho lo posible para poder levantar también el partido. Es decir, en su caso no crees que no es la Keiko aprista. No es la Keiko aprista. Ya. No sé. Es importante mencionarlo, ¿no? Porque... Claro, y aparte Carla no es la candidata actual, no va a postular todavía. No, y tiene que haber... O sea, es un partido político. O sea, acá no hay imposiciones de nada. Claro, no es como otros además partidos no se puede, ¿no? que sabemos quiénes son los... sabemos quiénes son los candidatos. Claro, no, pues acá no. Y está bien que hay esa incertidumbre porque es parte de un partido serio, ¿no? Tensionar, discutir cosas, buscar... Lo importante es que, como decíamos también la vez pasada, mientras sepamos que dentro de un partido político hayan elecciones internas y no se ponga a dedo al candidato, sino que respeten las elecciones internas, vas a pensar en un partido... Le da legitimidad al asunto. Le da legitimidad al partido político y la ciudadanía tiene que entender que eso es lo que requieren los partidos políticos, pero también eso es lo que favorece la democracia en el país. Y además, ¿no? Con eso votar por esos partidos que no generan estas situaciones, ¿no? Además, das con eso un ejemplo. Porque el que pierde tiene que asumir su pérdida y tiene que asumir finalmente la campaña del ganador. Es igual lo que pasa, lo que tiene que pasar en el Perú. O sea, el que pierde no puede estar macheteando, ¿no? Claro. Y subiendo al que gana, ¿no? Y el que gana tampoco te debe sentir de que lo tiene todo. Bueno, como creyeron los caviares con PPK cuando lo hicieron ganar y lo secuestraron y al pobre señor no entendió de qué iba la política. No entendió nada, a pesar de que pensábamos que había entendido todo. Pero esto era política, pues no era ser un ministro ni ser operador de Odebrecht. Y bueno, o sea, ese es otro tema. Lo que era lógico era que PPK, siendo un hombre de derecha, y Keiko Fujimori, siendo una mujer de derecha, aunque uno más que el liberal que el otro, en fin, ¿no? Se entendiesen. Ella tenía 73 parlamentarios y él tenía gobierno. Era obvio que se tenían que entender. Pero en la lógica del Perú y de los caviares... Eso no, pues. Como yo te puse, entonces, perdón, como yo te puse, sigo con esto, me peleo con el micrófono. Pero como yo te puse,
entonces tenía que secuestrarte y tú no vas a entenderte con Keiko Fujimori, y Keiko también cometió torpezas, ¿no? De no querer perdonarlo, en fin. Pero, a ver, te dicen organización criminal, la hija del ladrón es igual al ladrón, también tienes derecho a molestarte, ¿no? Pero Claro, bueno, creo que ambos tuvieron tanto sus poder, sus tienes derecho a errores. molestarte así como el país. No, ¿por qué con el país? Por Porque todas las censuras que hubo con las PPK. censuras, ¿y por qué no? Todas No las- entiendo que tenía que... Además le aceptaron la primera etapa en los decretos, hubo colaboración, la primera etapa, pero después claro que tenía que censurarlos. Parece ¿Y por qué no? Que defiendes mucho a Keiko Fujimori, a Fujimori. ¿Por qué? No sé, pareciera. No, defiendo la democracia. Ah, la solamente democracia. no la defiendo a Keiko. O sea, Keiko creo que tuvo 73 congresistas por las puras y que no supieron maniobrar bien. Pero entiendo la democracia y lo complicado que es. Y además entiendo otra cosa, que mucho se ha sido muy simplón para criticar la democracia y criticar a la gente. A ver, ¿tú te imaginas si es que Verónica Mendoza hubiera tenido 73 congresistas? ¿Cuánto impresentable hubiera habido ahí? ¿Tú te imaginas? Pero tenía ministerios. Sí, claro, pero vamos a los 73 congresistas, ¿no? Porque todo el mundo, 73 congresistas, sí, uno más corrupto que el otro. Sí, claro, horribles congresistas que presentaron Keiko Fujimori. Pero me pongo a pensar, si PPK hubiera tenido 73 congresistas, la cantidad de delincuentes que hubiera habido ahí, Sí. ya pues, ¿no? No es fácil. Entonces, hay que entrar en un proceso de entendimiento y de reconciliación en términos de que el país está partido. Es cierto. No O sea, podemos las seguir con últimas tensiones. elecciones nos dicen eso, ¿no? Pero por supuesto. Está partido. Y la postura del APRA es la reconciliación. Me parece una postura muy... Siempre ha sido interesante. eso. Hemos, por supuesto, batallado contra los enemigos de la democracia. Hemos sido muy firmes, muy duros, muy apasionados. A veces nos hemos excedido en términos de las críticas porque es parte de la democracia. Pero siempre creemos que quienes quieren entrar al redil de la democracia tienen permitido la posibilidad de la reconciliación y el perdón. Hay como para terminar, ¿no? Si la reconciliación es su fin, ¿cuáles son las estrategias que van a optar, ¿no? Para eso. Primero, buscar espacios de entendimiento, ¿no? O sea, hay que buscar conversar con gente con las que no así nos sea hemos... caviar, así sea derecho. Pero para esto, para que, a ver, es que tú no vas a conversar pues con Sendero Luminoso, ¿no? Mira, tú no vas a conversar con los caviares que no quieren entenderse contigo. Tú tienes que entenderte con quienes quieren entenderse contigo. Entonces pasa por una prédica de que, oye, ¿sabes qué? Baja tu tono y estoy dispuesto a conversar, pero bájamelo, ¿no? Y buscamos entendimientos y estamos juntos, ¿no? Porque si vienes con él, no, yo no voy a conversar con ese delincuente, con ese maldito, con esa basura, con ese caviar, con no sé qué, entonces estamos mal. Ya, pero sí es cierto que lo que necesitamos en este momento es conversar, dialogar y que todos asuman, ¿no? El otro día el señor Carvalho, me parece, que le preguntó, no me acuerdo a quién, eso ya hace un tiempo ya. Pero era un político, hace como 1 año, 2 años, ¿no? Y le preguntó, bueno, ¿y cuál es el mea culpa de los políticos en el país? Y yo me reía y el pobre señor, un político, no me acuerdo, era un congresista cualquiera. Ya que sí, que eso sin que no tienen mucha importancia mediática. Y yo decía, oye, te está dando la pelota para que le digas y aguanta, ¿no? Este es un problema colectivo, que no es un problema solo de los políticos. La situación del país no es un problema. Es un problema tuyo también, porque tú te cegaste con Vizcarra. ¿Ya? Así que tampoco me vengas, porque cuando debiste ser mucho más severo, porque al poder se le fiscaliza, no al que no tiene poder, porque qué bacán es ser antifujimorista cuando Fujimori no está en el poder. Mira tú. O echarle la culpa a los partidos políticos. O echarle la culpa de todos. Qué asco, que mira cómo se entiende. ¿No? Y ahí, que es lo clásico que se hacen lo que decían los antipolíticos, ¿no? No, yo no soy político, pero sí los políticos tienen la culpa. Claro, exacto. ¿No? Pero ya estás haciendo política, a cuestionar, a debatir, a meterte a estos temas, ya estás haciendo política. Entonces, por supuesto. No soy antipolítico, pero el otro, ¿no? además no es verdad, pues, que son antipolíticos. Claro. Hacen más política que cualquiera, ¿no? Y me decía, oye, ¿en qué momento este señor, que me cae bien, es un tipo cultón, ¿no? Le dicen, señor, usted también tiene la culpa, ¿no? O sea, este es un problema de todos. Este es un problema de todos. O cuando vienen los académicos que enseñan en grandes universidades y ponen su cara ¿no? de que yo lo sé todo. Oiga, señor, ¿no? Bien que fue sumamente aquiescente con el golpe de Vizcarra el 30 de septiembre del año 2019. Fue un golpe de Estado.
¿ya? Y no... Y todos decían, no, pobre Vizcarra. No se le cayó un pelo de la ceja. Bueno, esas son las consecuencias al final de la gente que no se informa, la gente que, como dices tú, los caviares al final también que difunden esta mala información, que pobrecito Vizcarra, o hasta inclusive ahorita tenemos gente Oye, que Vizcarra en una encuesta... Sí, pero bueno, no creo que pase eso, pero sí creo que pase, porque además Castillo es muy torpe. El que no es torpe y es un peligro para la democracia es ese señor Vizcarra, que incluso tiene, me parece, un primer lugar en las encuestas para la presidencia de la República. Qué terrible, porque es un tipo que nos ha hecho tantísimo daño a nivel institucional, pero ha sido el que ocasionó la mayor cantidad de muertes en el mundo, por Dios. O sea, puede ser más chévere que una persona... O sea, puede ser más valorado el hecho de que este pata haya cerrado un congreso con gente que no te caiga, que haya sido la peor gestión de la pandemia, con graves consecuencias en la vida de las personas. O sea, 200,000 muertos, cuando pudo haber sido de otra manera, te pases. Pero hay gente que está atrás de él. Se debe hablar. Tiene que haber una comisión de la verdad a propósito de eso. Se le debe recordar a Vizcarra eso. Sí. Y se le debe recordar, aparte de lo de las pruebas rápidas, el tema de las vacunas, ¿no? ¿Por qué compramos Sinopharm? Pero yo creo que más que recordárselo a Vizcarra, hay que recordar a la población. País, porque si el país no reconoce el nivel de corrupción que hubo en los tiempos de Vizcarra, los niveles de las muertes que hubo en tiempos de Vizcarra, van a seguir votando por él, y más la gente joven en este caso. Y hay una responsabilidad de los partidos políticos de informar, de acercarse a la gente, y de los medios de comunicación también, de ser sinceros, ¿no? Como ese tú. Sí, a nosotros nos interesó, por ejemplo, que Castillo gane. Los medios de comunicación apoyaron un montón. Sí, se hicieron a los sonsos, ¿no? En esta lógica hipócrita de sentir de que no están insultando al hombre del campo. Claro, para no caer en el rollo falaz de no puedo criticar a este señor porque como es sindicalista, viene del campo, entonces puede ser que digan que yo estoy discriminándolo, y no, pues no es así. Hay que decir las cosas como son. No estás discriminando a alguien por su origen, estás discriminando a alguien porque simplemente no está preparado para el cargo, y que además tenía una serie de ideas, o venía con un partido con unas ideas totalmente terribles, ¿no? O sea, por ejemplo, el programa de Perú Libre era un programa marxista-leninista. Sí. Y lo decía con toda claridad en su programa. Lo que no sé es por qué el Jurado Nacional permitió que un partido que no aceptaba las reglas de la democracia entre a las reglas de la democracia. Una locura. Por ejemplo, Antauro Humala dice que va a fusilar presidentes. Está anunciando un delito. Sí, efectivamente. Pero está anunciando una cosa que no va con los cánones de la democracia. ¿Qué hace el Jurado Nacional de Elecciones para decir algo? Bueno, ya tenemos a Salas Arenas, que ya va a salir pronto, por suerte también. Pero no, y el señor Probeto también, no sé si lo volvieron a ratificar. Sí, no lo ratificaron, creo. Él debió... Mira, yo te voy a contar una cosa. El año 1962... el señor Prado era presidente de la República, y vinieron los militares y le dijeron: señor, ahí en la Torre no puede ser presidente de la República. Y ahí tuvimos la primera gran discrepancia y tensión con los señores de Acción Popular. Pero se fueron los militares. En fin, no vamos a entrar en disquisiciones históricas. Efectivamente. ¿Ya? Entonces, por un tema de diálogo, ¿no? Y de concertación. Faltó, ¿no? Y creo que, claro, había mucho miedo a la APRA, sintieron que realmente la APRA iba a copar, y si no era esta oportunidad la nuestra, entonces mejor no. En fin, se pusieron un poquito nerviosos nuestros amigos accionpopulistas. Y en fin, y los militares fueron, y bueno, hubo un veto contra Víctor Raúl. Y Víctor Raúl le dice: mira, ¿sabes qué? Antes que haya un golpe de Estado, yo me retiro de la contienda. Y lanza un famoso discurso en el año 62 que se llama el discurso del veto, donde él dice: mira, ¿sabes qué? Por la gobernabilidad, para que no haya un golpe de Estado, para que haya una secuencia democrática institucional, me retiro de la campaña, a pesar que le correspondía, tenía los votos y todo, ¿no? Al final igual los militares hicieron golpe, aplaudieron muchos, pero la lección es la siguiente: tú puedes tener la legalidad, tú puedes tener los votos y qué sé yo, pero llega un momento en donde tú tienes que darte cuenta que si al país lo vas a
enredar en una discusión polarizante, inicua, si lo vas a meter al hoyo, nadie va a creer en ti, no tienes confianza, a pesar, por ejemplo, de que La Torre sí la tenía por un sector de la población, pero se dio cuenta que podía generar más problemas, dijo, por el Perú todo. Entonces, si no me corresponde ser ahora presidente, declino. Entonces este señor, digo, y así un tipo tan enorme como La Torre lo hizo, este pichirruchi del señor Crobeto no puede ser consciente de que hay un sector grueso del país que no confía en él y que tiene que retirarse solo, que no está en condiciones para poder liderar un proceso como el conteo de votos de OMPE porque no hay confianza. Señor, váyase. Buena gente, ya me cae bien, lo conozco, lo he visto bastantes veces por el tema de la ciencia política. Pero, señor, váyase, no tiene nada que hacer ahí, no le da potencia, no le da legitimidad, no le da fuerza a lo que necesitamos en democracia, que es lo más importante, por ejemplo, contar votos. ¿No se le diría lo mismo a Dina también? Pero el caso de Dina es una cosa distinta, ¿no? Porque ya Dina ya está gobernando y hay instituciones que se supone la tienen que fiscalizar, ¿no? Está el Parlamento, están los medios de comunicación, ¿no? Pero en este caso el conteo de votos es mucho más delicado, ¿no? Y ahí hay una tensión política y hay un acuerdo, me parece, para que la señora... Y yo creo que la señora debería terminar el 2026. No sé si realmente es lamentablemente adelantar, darle más caos al país. A estas alturas pedir que se vaya Dina ya es muy tarde. Pero no significa que a Dina hay que darle patente de corso para que haga de todo, ¿no? Entonces hay que fiscalizar efectivamente y hay que separarse de un gobierno tan cuestionable y sobre todo me parece corrupto y eso no implica, e incapaz, ¿no? Y eso no implica también censurar a sus ministros. No, hay que censurarlo. El señor Santibáñez tiene que decir porque hay demasiadas cosas en juego, ¿no? Está la tranquilidad, la seguridad del país y el señor no tiene tiempo. 1, tiene que defenderse. 2, tiene que defender a Dina. 3, ¿en qué momento nos defiende a los ciudadanos? Entonces, señor, váyase. Bien. Listo. Bien, Renzo, te agradecemos entonces. Bueno, no, ya unas palabras finales. A ver, entusiasmo. Optimismo. Yo creo que las cosas van a cambiar para bien y de eso se trata, ¿no? Darle una sonrisa al Perú, buscar que sea el hogar de la alegría para todos los peruanos, como decía el gran Cachorro Ciudadano, un líder histórico de mi partido. Y nada, un abrazo para todos y nuevamente, ¿no? Con una sonrisa y reconciliación entre todos los peruanos para buscar entendimiento, ¿no? Sí. Creo que es importante eso y que el Estado se reconcilie con los peruanos, sobre todo los más pobres. Necesitamos más crecimiento, necesitamos más obra de infraestructura, necesitamos incentivar inversiones, necesitamos hacer de que el otro día, discúlpenme, ¿no? Les comentaba en un foro de empresarios que estuvimos conversando, que creo que era importante tener conciencia de lo que tenemos, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos nosotros exportar y tenemos que aprovechar es el tema de los metales, ¿no? Y en particular el cobre. Bien. Entonces, tiene que haber una explotación limpia, saludable, socialmente sostenible, organizada, inclusiva, ¿no? Con legitimidad, pero tiene que haber un pacto del cobre porque, debido a la revolución verde que existe en este momento, donde van a haber la fabricación de muchos más carros eléctricos, necesitas de este elemento fundamental, ¿no? Que es un gran conector, ¿no? de electricidad. Entonces, es importante que los peruanos, la clase política de izquierdas a derechas, entienda de que esa explotación del cobre tiene que tener los más altos estándares posibles y tiene que además ser sostenida en el tiempo para aprovechar este boom de la revolución verde donde el mundo, ¿no? Ahora tenemos creo que 30 millones de toneladas, hacia el 2050 serán 50 millones de toneladas, van a necesitar de eso de nosotros y con eso ¿qué cosa vamos a tener? Canon, vamos a tener impuestos, en fin, y con ese dinero que podemos hacer obra, infraestructura, mejorar las condiciones de integración en el país, mejorar la educación, en fin, tantas cosas que se puede hacer con un presupuesto público mucho más abultado, pero con un gasto responsable y sobre todo darle confianza al país de que se pueden explotar recursos naturales siempre y cuando sean inclusivos y limpios, ¿no? Bien, entonces con eso tenemos ya la agenda de Renzo Ibáñez en el Congreso de la República cuando llegues en el 2026. No, el pacto del cobre es una parte, pero hay otras cosas que son importantísimas, ¿no? Recuperar la confianza de la gente, pero sobre todo que el gasto público llegue a los más pobres. Agradecer tu presencia, Renzo, tu tiempo y además, obviamente tenemos que invitar a los próximos candidatos presidenciales del APRA para que estén aquí también acompañados en la mesa a hacer
este análisis político. Estupendo. Todos Tienen que invitados. escucharlos a todos. Además, todos son Listo. muy inteligentes. Sí, listo, nos despedimos y muchas gracias Muchas por su... gracias. por habernos visto. Gracias.